Muy buenos días. Como podemos observar en esta presentación hablaremos sobre la introducción al tema, la cual tiene como objetivo la comprensión de la composición actual de los grupos armados al margen de la ley, de sus acciones y de sus impactos en los escenarios de los hechos. Hablaremos sobre los derechos humanos y derechos internacional humanitario. Esta se dividirá en tres partes. Una de ellas es conceptos y características de la problemática y la religión. Otra es el panorama general de los grupos armados al margen de la ley. Acá hablaremos sobre un análisis cuantitativo de la dinámica de intensidad de los conflictos. Y por último hablaremos sobre los objetivos de intervención y víctimas de la violencia en Arauca. Grupos al margen de la ley. Desde la comprensión de la problemática como lo son los grupos al margen de la ley, se abordan desde la perspectiva social, ya que esta afecta de manera directa a los departamentos de Colombia, en este caso el departamento de Arauca. Conforme pues a esta problemática se encuentra una opinión social dividida, ya que algunas personas se sienten más protegidas por estos grupos y no por la del Estado. Por lo tanto, pues estos grupos ejercen a la población una protección, lo cual conlleva a unas consecuencias negativas. Teniendo en cuenta que pues los niveles de influencia son a partir pues de herramientas como amenazas, como consecuencia se pueden observar que el nivel de desplazamiento forzado, el número de jóvenes, niños reclutados y el nivel de niños y niñas que están en condición de vulnerabilidad van aumentando, y estas van siendo de forma negativa para la población y de forma positiva para estos grupos armados al margen de la ley. Grupos al margen de la ley. Desde la comprensión de la problemática como lo son los grupos al margen de la ley, se abordan desde la perspectiva social, ya que esta afecta de manera directa a los departamentos de Colombia, en este caso el departamento de Arauca. Conforme pues a esta problemática se encuentra una opinión social dividida, ya que algunas personas se sienten más protegidas por estos grupos y no por la del Estado. Por lo tanto, pues estos grupos ejercen a la población una protección, lo cual conlleva a unas consecuencias negativas. Teniendo en cuenta que pues los niveles de influencia son a partir pues de herramientas como amenazas, como consecuencia se pueden observar que el nivel de desplazamiento forzado, el número de jóvenes, niños reclutados y el nivel de niños y niñas que están en condición de vulnerabilidad van aumentando, y estas van siendo de forma negativa para la población y de forma positiva para estos grupos armados al margen de la ley. Dando continuidad a lo que decía mi compañera, Colombia ha estado inmersa en este conflicto armado desde 1960, pero hasta el 1980 pues se creó un grupo pues claramente en represalia pues a todos estos actos de violencia que ejercía la guerrilla sobre la población, y estos grupos se llamaron autodefensas y principalmente estaban conformados por narcotraficantes, ganaderos y pues algunos soldados. Posteriormente se inició una mesa de negociación contra estos grupos pues al margen de la ley. Esta mesa de negociación estaba liderada principalmente pues por el gobierno nacional. Todo esto para que hiciesen cese al fuego, no hubiesen más secuestros, desplazamientos forzados, y llegar a un punto de negociación donde dejaran de cometer estos actos de violencia sobre la comunidad o sobre la población en los que ellos hacían presencia. Las causas del conflicto armado se dan por distintos factores, entre estos pues factores económicos. Acá encontramos pues lo que la popular frase dice: el trabajo fácil. Entonces las personas ven una alternativa de trabajo fácil y incurren a hacerlo, aún así sabiendo o como consecuencia de que estos grupos al margen de la ley tengan más poder sobre ellos mismos y sobre la población. También está involucrado otro factor muy importante, que es el Estado o la política. Como todos sabemos, algunos partidos políticos están inmersos en estos grupos, crean alianzas para poder llegar al poder. Y cuando estas personas llegan al poder, quien está o quienes toman las decisiones desde allá son estos grupos al margen de la ley, esto incrementando pues su poder. Entonces estas serían pues las causas principales del conflicto armado. Los grupos al margen de la ley le venden a la población una protección, sin saber la población que esta protección
conlleva consigo consecuencias muy negativas. Entre esas pues está el desplazamiento forzado, que se da principalmente en las familias campesinas. También está el reclutamiento forzado a innumerables niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Estos niños claramente son mucho más fáciles de ser engañados. Por eso el reclutamiento forzado se hace sobre ellos. También está como consecuencias negativas la extorsión a la población y el asesinato de personas inocentes. Contexto de guerra y política. El departamento de Arauca sufre una ola de violencia principalmente por grupos al margen de la ley, como FARC y ELN. Aquí los araucanos luchan día a día por sobrevivir a este conflicto armado que lleva más de 50 años. Luchan contra la violación de los derechos humanos. Entre esos, pues está el asesinato de personas inocentes. El registro único de víctimas nos dijo que hasta el 2018 hubieron más de 261,000 víctimas del conflicto armado. La población civil es la principal víctima del conflicto armado. Como anteriormente lo dije, de 261,000 personas que murieron en el conflicto armado, el 81,5% de esas personas era la población civil. Esto quiere decir que de cada 10 personas, 8 de esas muertes fueron de la población civil, lo que quiere decir que la población más afectada es esta. Bueno, aquí están las estadísticas del conflicto armado en Colombia. Este es un análisis de manera general para que ustedes puedan ver las cifras de las víctimas en Colombia del conflicto armado y los presuntos responsables. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Nuestro plan de intervención tiene como objetivo general promover en la población araucana la reparación integral de antecedentes generados por los grupos al margen de la ley, mediante actividades psicológicas que le permita a la comunidad afectada el manejo adecuado de la victimización. Como objetivo específico tenemos analizar los antecedentes del conflicto armado y la situación de las víctimas en el departamento de Arauca en la última década, analizar los antecedentes de la política pública de atención a víctimas y el plan de prevención y atención a víctimas del conflicto armado interno en el departamento de Arauca. Decidimos basar nuestras intervenciones en un enfoque psicosocial con el fin de orientar, educar y generar habilidades resilientes en las comunidades araucanas víctimas del conflicto armado. Fundamentamos en el reconocimiento de la capacidad de las agencias, programas de reivindicación que tienen para ofrecer el gobierno nacional y trabajaremos de la mano con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas. A partir de estas hemos hecho un plan de intervención que consta de encuentros de manera presencial, actividades dinámicas. Pensamos que las causas estructurales del sufrimiento de las víctimas no son estrictamente intrapsíquicas, sino que resultan de una relación establecidas en los contextos de desarrollo de la exposición de los eventos de violencia. Por lo tanto, es necesario considerar las características conceptuales para entender el sufrimiento de los afectados más allá de la categorización y el diagnosticar a partir de criterios estandarizados. Hicimos un análisis exhaustivo y conforme a los datos estadísticos decidimos enfocarnos en el municipio de Arauca. Haremos que las víctimas sientan el apoyo teniendo en cuenta el aumento de personas que no son tratadas adecuadamente en el margen del conflicto armado. Por lo tanto, desde una focalización a reestructuración e intervención, se busca aportar a la población y brindar herramientas donde la sociedad se sienta acogida desde la acción participante. Se planifica la intervención a víctimas del conflicto armado a la población del municipio de Arauca con una muestra inicial de 100 personas de rangos entre los 18 y 40 años. Se realizan campañas para la distribución de la información acerca de la intervención, teniendo en cuenta que se trabajará desde un enfoque psicológico. Cabe resaltar que la intervención a secuelas como estrés postraumático, rasgos de ansiedad, depresión, entre otros. Comprenden las experiencias individuales de las víctimas, así como la comprensión del papel de la víctima y otorgarle un lugar más, no una etiqueta, a los acontecimientos que padeció. Nuestro plan de trabajo contará con 2 estrategias adicionales de recolección de información, como lo son la observación activa y diario de campo. En este se incluirá información relevante y la realización del diagnóstico de la población, buscando formas de inmersión en la misma, de tratamiento y métodos de resolución. Temarios a trabajar
que tenemos por resaltar que según el diagnóstico a la población se modificarán las temáticas nombradas: experiencias del conflicto, tipos de conflicto, consecuencias del conflicto a nivel psicológico, resignación de experiencias del conflicto, expresión emocional, estrategias de recuperación de tierras, herramientas gubernamentales, identificación de consecuencias a nivel psicológico.